Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy con todos vosotros una película bastante peculiar, una obra que se convirtió en un desastre, que no podemos decir que sea mala, pero tampoco podemos decir que sea buena, que no fue una ruina en la taquilla, pero aún así supuso el desastre más absoluto para su protagonista, Kevin Costner. Y como ya os imaginaréis algunos, estamos hablando de Waterworld de 1995. Por cierto, preparar palomitas, que este vídeo es largo, porque la historia tiene miga. Antes de empezar con el filme en cuestión, y para entender cómo se pudo llegar a tal nivel de desastre, es necesario que hablemos un poco de la carrera de su actor y valedor principal de la cinta, el magnífico Kevin Costner. Corría el año 1985 cuando un joven actor, que ya había protagonizado un par de películas, destacó en el reparto de Silverado. Joven, con un punto pícaro y un don para hacerse destacar, pronto llamó la atención de los directores y productores del momento, y no es de extrañar que Brian De Palma pensara en él para encabezar una de las películas con el dúo de estrella del momento, Los Intocables de Eliot Ness, donde compartía pantalla con dos actores que son leyenda, como son Sean Connery y Robert De Niro. Su papel en la película, donde no es eclipsado e incluso da la réplica a estos dos astros de la pantalla, le sirvió para granjearse una reputación dentro de la industria. Tras ello llegaron dos películas de corte romántico, Los Búfalos de Durham y Campo de Sueños, donde se explotaba el magnetismo con la parte femenina del público, y poco a poco se fue forjando la figura de galán, pero también de buen actor, porque siempre estaba espectacular en pantalla, creíble y con una cantidad de registros que demostraban que no solamente era un físico atractivo, y no es de extrañar que Tony Scott pensara en él para su thriller romántico Revenge. Todo le venía de cara, absolutamente todas las películas eran un éxito. Siempre se destacaba su papel y un día decide dar un cambio de timón en su carrera como actor y decidió dirigirse a sí mismo en la oscarizada Bailando con Lobos. Esa apuesta arriesgada de contar un drama sobre los pioneros del oeste norteamericano, pero desde el punto de vista de los nativos americanos, le salió de cara. Aquel año fue la película del momento, crítica y público se rindieron a sus pies y las mujeres caían embelesadas con sus miradas al horizonte. Os voy a dar un dato. En España, a principios de los 90, se disparó en el registro de familia el nombre de Kevin. Así que si naciste por aquella época y te llamas así, ya sabes de quién es la culpa. Pero bueno, seguimos. Oliver Stone, que por aquel momento era un dios en la dirección, pensó en él para JFK, película que rememoraba el asesinato del presidente Kennedy y una investigación que buscaba poner cara al culpable del magnicidio, y ya os podéis imaginar qué pasó. Pues sí, éxito absoluto, otra vez la película del año y el actor del momento. Ese mismo año volvió a rendir la taquilla con Robin Hood de Reynolds y al año siguiente encarnó al escolta de cantantes más famosos de todos los tiempos, el guardaespaldas. Así que, como podéis imaginaros, otra vez todo fue un exitazo. No solo en el cine, sino también en la música, porque sus bandas sonoras y sus canciones reventaban las radiofórmulas de aquel momento. Ya la figura de Costner estaba tan asentada que todos morían porque aparecieran sus repartos. Hasta Clint Eastwood pensó en él para ser el protagonista de Mundo Perfecto, que volvió a ser otro exitazo y tras ello encarnó al sheriff más famoso de todos los tiempos, en Wyatt Earp. Por cierto, os voy a contar un dato que no sé si lo sabréis. Durante mucho tiempo ffue considerado un robaguiones por dos acontecimientos muy extraños, aunque puede ser casualidad. Eso os dejo a vosotros sacar vuestras conclusiones después del dato. En el año 1991, John Irving hizo Robin Hood el Magnífico con Patrick Bergin como protagonista, y ese mismo año Reynolds hizo Robin Hood el Magnífico con Costner. A finales del 93, George Pancosmatos estrenó Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp con Kurt Russell, y unos meses después, a primeros del 94, Lauren Kasdan rodó Wyatt Earp con Costner.
¿Casualidad? ¿Sí? ¿No? Bueno, vosotros sacar vuestras conclusiones al respecto. Nosotros seguimos con nuestra pequeña historia porque ya estamos llegando al momento cumbre en 1995 y Waterworld. La historia de Waterworld era ya conocida en toda la industria, pero no en lado positivo, sino como obra maldita, porque llevaba desde los años 80 dando tumbos por las productoras y nadie nunca la quería. Más de una treintena de cambios había sufrido el guión de la historia y aún así nadie la quería rodar. El problema era el siguiente: la obra se parecía mucho, y cuando digo mucho es muchísimo, al Mad Max 2 de Miller, pero en un mundo acuático. Y la diferencia de rodar una película así en el desierto a rodarla en aguas abiertas era que el presupuesto de la segunda parte de Mad Max solamente costó 4 millones y Waterworld se disparaba por encima de los 50. Nadie quería poner su dinero en semejante film. Pero fuera como fuese, el guión llegó a manos de Costner. Este vio en ella una forma de volver al cine de acción y dejar a un lado los dramas y comedias románticas en la que él pensaba que se estaba encasillando. Y se ofreció a la Universal a protagonizar la película si ellos ponían los 60 millones de dólares que costaba hacerla. Pensemos un momento en lo que pudo pensar la Universal, conociendo los datos y la trayectoria del actor. A ver, Kevin Costner, el actor del momento, se ofrece a realizar una superproducción con nosotros. ¿Qué puede salir mal? Pues os lo contesto yo: todo. Las primeras tiranteces entre el estudio y el director vinieron en la elección del director de la película. Para que os hagáis una idea, la Universal pensó en un director consagrado que sabía moverse con presupuestos elevados como era Robert Zemeckis, pero Costner obligó a que contrataran a Kevin Reynolds, su amigo desde que rodaran Robin Hood. La Universal intentó que entendiera que Reynolds no había rodado nada tan grande en su vida y que venía de estrenar Rapa Nui, que había sido un medio desastre, pero aún así Costner dijo que no, que era Reynolds y fue Reynolds. Hay que decir que en aquellos momentos Kevin estaba endiosado, se creía por encima de todo y su ego no le hacía ver las cosas con perspectiva. Pero recordar, era el actor del momento. Total, que contratan a Reynolds y empiezan los problemas: cambios de guión constantes, tramas que no encajan, Costner imponiendo su ley a los guionistas, así hasta llegar a la friolera de 36 cambios de guión en una historia que solamente era un Mad Max. A eso hay que sumarle los escenarios realizados en un atolón del Pacífico en medio del océano, donde todos vivían en cabañas, pero Costner y familia se alojaban en una villa con mayordomo y cocinero que costaba $4.500 la noche a la Universal. Ya para empezar, se retrasó el comienzo 96 días, lo mismo que estaba estipulado para todo el rodaje. Al final se llegó a la friolera de 210 días de rodaje, donde pasó absolutamente de todo. Miembros que enfermaban por la humedad, mareos constantes por estar rodando en una plataforma marina, malestar entre el reparto, accidentes varios que casi le cuesta la vida tanto a Tripleton como a Costner. Y por si fuera esto poco, 2 tifones arrasaron sendas veces los escenarios que tuvieron que volver a ser nuevamente edificados. El desastre por todo esto pasó de 60 millones de presupuesto a 170 millones de dólares, que si le sumamos el coste en publicidad, la película costó la friolera de 235 millones de dólares, la película más cara hasta aquel momento. Y recordamos que solamente era un Mad Max pero en el agua, no había nada más. La figura de Costner quedó tocada sin haberse estrenado y las productoras ya no veían con tan buenos ojos al bueno de Kevin. Los directores no le querían a un endiosado en sus repartos. La locura de aquellos días llegó a tal extremo que el matrimonio se rompió. Costner tuvo que poner de su bolsillo 20 millones de dólares para terminar el film, y si a eso le sumamos los 80 millones que le costó el divorcio, no exageramos nada si decimos que el bueno de Kevin quedó arruinado. Y si esto no fueran suficientes desgracias, el director
abandonó el montaje de la película con conflictos también con Costner, y la Universal tuvo que cerrarla como pudo, y al final se estrenó siendo un puro desastre en la crítica, pero todo el mundo quería verla. En lo económico no funcionó mal, ya que recuperó la inversión, pero la obra quedó tocada para siempre. Nadie hablaba bien de ella, y eso le hizo llevarse 4 nominaciones a los Razzies, que son los premios que dan en Hollywood a las peores películas del año. ¿Y de qué va el film? Pues estamos en un mundo posapocalíptico, los cascotes polares se han derretido y el planeta se ha sumergido bajo las aguas. Las civilizaciones viven en improvisadas plataformas sobre el mar, y el bien más preciado es la tierra seca. Pero la leyenda dice que en un punto del planeta hay tierra firme, y el mapa lo tiene tatuado una niña de apenas unos años. Esta niña será el objeto más deseado por una banda de forajidos capitaneada por Dennis Hopper, pero un marinero desconocido se impondrá para salvar a la niña y buscar la tierra prometida. Y esa es la trama, y créeme si te digo que no hay spoiler, pero es que no hay más, no hay subtramas, no hay giros de guión, no hay ningún acontecimiento dramático que enriquezca nada, es que es eso, no hay nada, simplemente pues ver qué pasa, aunque ya os lo imaginaréis, si esta es la película más cara de la historia hasta los años 90. Vamos, que para esto, 36 cambios de guión, de verdad no te lo explicas y no se lo explica nadie. Bueno, al final Kevin Costner intentó 2 años después arreglar el estropicio con una película dirigida por él. Hay que recordar el éxito de Bailando con Lobos. Así que se embarcó en otro western, pero esta vez de corte futurista llamado El Mensajero del Futuro. Y la jugada esta vez no le salió mal, le salió fatal. Críticas demoledoras, 5 nominaciones como peor película en los Razzie, incluso en el 99 estuvo nominada como la peor película de la década. Es por eso que ya, tras ese varapalo, nadie contara con él y el público le dio la espalda. Ha seguido trabajando, pero jamás ha llegado a ser ni sombra de lo que fue, y todo por este Waterworld. ¿Y dónde la puedes ver? Pues si quieres, no te voy a decir que es un indispensable ni mucho menos, pero si te pica la curiosidad, te advierto que se te hace un poquito larga, sobre todo por la mitad de la película. La tienes tanto para España como en México en Filmin y en Filmin Latino. Esta vez, si encuentras el DVD, aunque sea a buen precio, créeme, déjalo tranquilito en su estante, no merece la pena. Pero vamos, es facilísima de encontrar. Y ya con eso os dejo, porque la semana que viene estamos preparando un vídeo que va a ser la delicia de todos. Pero hasta entonces, ser muy felices y vivir el cine.